¿Podemos transformar nuestra manera de ser reescribiendo nuestro pasado? Vamos a ver, yo creo que el ser humano es un verdadero misterio y tenemos distintos planos que no se pueden separar, pero sí se pueden distinguir. Hay un plano biológico y yo tengo una parte mía que es cuerpo, tengo también una parte que es intelecto, una parte que es emoción, una parte que es cultura y, lógicamente, hay una parte que es memoria. Lo que pasa es que hay que ver que estamos hablando de uno de los distintos planos. Hoy sabemos, por ejemplo, que la memoria a nivel cerebral es de tal complejidad que no se ha podido localizar exactamente dónde se halla. Sí sabemos que hay algunas partes dentro del cerebro humano, sobre todo dentro de la corteza cerebral, como el hipocampo, que es una corteza cerebral antigua, que tienen un papel tan importante que si el hipocampo es destruido, pues verdaderamente la persona no puede llevar a cabo ningún aprendizaje nuevo. Lo que también sabemos es que el hipocampo es uno de los dos lugares en el cerebro humano donde la neuroplasticidad, la generación de nuevas conexiones y la formación de nuevas neuronas a partir de células madre es especialmente intensa. Es decir, que el hipocampo se está constantemente remodelando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente tenemos recuerdos y que somos más que nuestros recuerdos. Y aquí me gustaría pues traer la frase de José Ortega y Gasset. El hombre decía que no somos un participio, sino que somos un gerundio, es decir, no estamos hechos, sino que nos vamos haciendo. Entonces, en este sentido, efectivamente, la memoria es parte de lo que somos y esa memoria hay que verla con un dinamismo, no algo estático, porque si no el ser humano no tendría un futuro, seríamos sencillamente una proyección de nuestro pasado. ¿Preguntar es un arte? Preguntar es la consecuencia de varias cosas. Primero, hablo de la pregunta honesta, de la pregunta que verdaderamente quiere descubrir algo. Primero, revela por parte del que pregunta una humildad, un reconocimiento de que hay algo que no se sabe y que se quiere saber. En segundo lugar, demuestra curiosidad, demuestra ese interés por ahondar, por profundizar en algún aspecto de la realidad. En tercer lugar, implica inteligencia. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando hace un juicio, de alguna manera reduce mucho lo que es la realidad. Nosotros vemos aspectos parciales de la realidad, pero tenemos la sensación de que lo que vemos es la totalidad. Cuando nosotros enjuiciamos algo, estamos sencillamente mostrando esa parcialidad absoluta en nuestra forma de ver las cosas. Cuando nosotros preguntamos, estamos invitando a que nueva información llegue a nuestra mente y nos permita ampliar esa perspectiva que tenemos. Todo el proceso del coaching, que es muy conocido hoy en día, está basado en esto, en tomar el papel, la posición de alguien que pregunta y alguien que ayuda a reflexionar. Por eso considero que hay momentos donde hay que pararse y hay que hacerse preguntas para llegar a respuestas a las que nunca se llega si antes nos han hecho estas preguntas. Distingue entre valor y virtud. Explíquenos un poquito cuál sería la diferencia. Un valor es todo aquello que perfecciona a un ser humano en base a su naturaleza. Por ejemplo, ¿es un valor el ejercicio físico? Lo es. ¿Por qué? Porque perfecciona la naturaleza. ¿Cómo lo sabemos? Por las siguientes razones. Primero, las personas que practican ejercicio físico de una forma regular tienen muchísima menos incidencia de mortalidad prematura, tienen menos incidencia de patología cardiovascular, tienen mayor equilibrio mental. La neuroplasticidad, la generación de nuevas neuronas, es más intenso porque se segrega una cosa que se llama factor derivado del cerebro, es una neurotrofina que favorece la conexión interneuronal, etcétera, etcétera, etcétera. Potencia del sistema inmunológico. Luego eso es un valor. Por tanto, un valor es una referencia sobre algo que nos perfecciona. ¿Qué es una virtud? Una virtud es cuando ese valor ya es parte de mi forma de vivir. Es decir, cuando yo, de forma natural, ya estoy practicando ejercicio físico. Voy andando un poco más a los sitios, en lugar de coger siempre el coche, subo un poquito escaleras. Los valores hay que verlos no de acuerdo a la cultura, los valores de los que hablo en la respuesta, a la cultura, a un credo religioso, a un credo político, no se trata de eso. Son valores que están anclados en nuestra naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que si queremos florecer como personas,
es una buena referencia a seguir los valores, aquellos elementos que nos van perfeccionando hasta convertirlos en virtudes. ¿Podríamos decir que la virtud es un valor hecho hábito? Exacto, es una muy buena definición de lo que es una virtud, sí. Razón y emoción no se pueden separar. Cuando por una enfermedad, un tumor, un accidente, se han lesionado las áreas cerebrales, llamados mapas de sentimientos, donde se fusiona razón y emoción, la persona ha sido incapaz de tomar decisiones en la vida, de proyectar un futuro medianamente sensato. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un proceso educativo, por supuesto que hay que enseñar cosas, los conocimientos son muy importantes, no son suficientes. La ilusión por seguir aprendiendo, el convencimiento de que pueden superarse los obstáculos, la determinación por salir adelante, haya las dificultades que haya, son la base de construir el carácter. Nosotros nacemos con un temperamento, construimos un carácter. Basta estudiar un poco la vida de las personas que han marcado diferencias positivas en la vida para darse cuenta que el elemento clave ha sido la determinación, la ilusión por triunfar. Luego, el mundo les ha querido reconocer como grandes genios, personas con una lucidez mental fuera de lo normal, pero ellas se han resistido a ser catalogadas así y han dicho, no se equivoque, yo no soy ningún genio. Yo lo que pasa es que soy una persona inasequible al desaliento. He tenido no sé cuántos fracasos, me he levantado no sé cuántas veces. ¿Qué pasa? Que esa no es la parte glamurosa, esa no es la parte que se vende fácilmente. Se vende fácilmente el éxito rápido, facilón. Esto es falso. Hay detrás muchas horas de práctica, hay detrás muchas lágrimas, hay detrás muchas caídas. Y también hay sonrisas, volverse a levantar, volver a confiar. El propio Churchill decía que el entusiasmo es ir de fracaso en fracaso, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es decir, tenemos que volver a poner en valor lo que siempre ha tenido valor, como la ilusión, como el entusiasmo, como la confianza, como la determinación, como la persistencia, como la paciencia, como la cooperación. Hay una frase que repites algunas veces que me gusta mucho, que dices que el genio nace y que a imbécil se llega a ser. Y que entre medias está el sistema educativo. ¿Tiene solución el sistema educativo? Bueno, primero, yo no soy el autor de la frase. La frase fue pronunciada hace bastantes años por el director del Instituto de Cerebro en Milán, observando cómo se producía una caída de la creatividad a medida que el niño iba pasando años en el sistema educativo. Entonces, en un momento que salió en muchos titulares de prensa allí, este hombre dijo, genio se nace y imbécil se llega. Entonces, una persona de la audiencia levantó la mano, un poco tocada por esta frase, y dijo, profesor, que hay entre medias, y él dijo, el sistema educativo. Entonces, es curioso porque niños entre 3 y 5 años se les hace un test de creatividad, son test complejos, hay que adaptarlos a su edad, y el 98% lo pasa. Pero cuando el niño tiene 10 años, ya solo lo pasa el 70%, es decir, ha habido una merma, y cuando el niño tiene más de 15 años, solo lo pasa un 2%. ¿Qué ocurre? Pues que nuestro sistema es un sistema muy de hemisferio cerebral izquierdo, muy de estructura, muy de análisis, muy de matemática, muy de lengua, y muy poco de potenciar la imaginación, muy poco de potenciar la creatividad, el juego, la música, la interacción, los proyectos, la colaboración. Claro, si uno de los dos hemisferios, el izquierdo, es el que es potenciado por el sistema educativo, y el derecho, que es la base de la imaginación, y lo sabemos por lo que ha pasado cuando ha habido hemorragias en el hemisferio cerebral derecho, pues el ingrediente esencial de la creatividad, comparándolo con un plato, el ingrediente esencial de la paella, que es el arroz, y que lo pone el hemisferio derecho, si no lo pone, pues lógicamente va a ser difícil encontrar soluciones a los nuevos problemas. ¿Existen recetas o atajos para lograr cambiar nuestro estado de ánimo? Sí. Más que atajos o recetas, yo diría que referencias. Cuando se comprende cómo opera el estado de ánimo, se sabe que hay ciertas palancas que tienen una repercusión muy rápida en el estado de ánimo. Y las voy a decir para que cualquier persona que nos escuche las pueda utilizar y pueda experimentar personalmente cómo cambia el estado de ánimo. El primero es el ejercicio físico. Cuando una persona sienta que está muy irascible o muy deprimida o muy frustrada, de verdad que le sugiero
no ya por investigación, sino por propia experiencia, que empieza a hacer ejercicio físico, se ponga unas zapatillas, se ponga a andar rápido por la calle o a correr o monte en bicicleta. ¿Esto en qué se basa? Se basa en que los estados de ánimo, el ánimo es el alma, tienen lógicamente una repercusión corporal, fisiológica. El ejercicio físico libera. Voy a hablar solo de dos cosas porque hay otras cosas que libera, también muy interesantes, me llevaría tiempo. Libera endorfinas y libera oxitocina. Las endorfinas producen una sensación de bienestar, lo cual es porque son opiáceos endógenos, produce una sensación de bienestar, lo cual es muy favorable en ese momento que la persona se siente anímicamente mal. Pero es que además la oxitocina, que es otra hormona que se libera con el ejercicio físico, bloquea los centros del miedo. Muchas veces nuestra angustia, nuestra desesperanza, nuestra ira no son más que una expresión con distintas caras del miedo. El segundo elemento o la segunda palanca para cambiar el estado de ánimo es la conversación. Hablar con alguien con quien tengas confianza, no pidiéndole que te solucione nada, sino sencillamente compartiendo tu sentir. En este caso también la base fisiológica, aunque es muy compleja, la base fisiológica tiene mucho que ver con la liberación de oxitocina. La oxitocina es una hormona de tremendos efectos beneficiosos. Siguiente elemento es cambiar la atención. La mejor forma de cambiar la atención es hacerse una pregunta. Por ejemplo, si uno cree que todo es una basura en su vida, la pregunta es, ¿hay algo en mi vida que tenga valor? Y a medida que empiece a buscar en otro lugar, se dará cuenta de que a lo mejor esa persona está sana. ¿Cuántas personas están enfermas? O se dará cuenta de que tiene alguien que les quiere. ¿Cuántas personas hay que no sienten que nadie les quiere? O que están en un país donde gozan de libertad. ¿Cuánta gente está en países que no gozan de libertad? Y así van cambiando el estado de ánimo. Otra forma es cambiando el tipo de palabras que usamos. Las palabras generan cambios en el estado de ánimo. Esto ha sido muy visto allí en la Universidad de Boston. Cuando usamos palabras como constantemente, palabras de problemas, dificultad, maldad, se van generando cambios hormonales y vamos quedando atrapados en esta red de palabras que son fundamentalmente generadoras de aflicción. De ahí también el no tener que juzgar, criticar, claro. Claro, porque si tenemos en cuenta cómo juzgamos, nos daremos cuenta que la mayor parte de nuestros juicios, tanto acerca de nosotros mismos como acerca de los demás, tienen una polaridad negativa. Uh-huh. ¿Podría ser que en parte la felicidad se encuentre en hacer posible lo imposible? El tema de la felicidad es harto complejo. Entonces voy a hacer una distinción para que sepamos muy bien de lo que estamos hablando. Uh-huh. Una cosa es el bienestar subjetivo y otra cosa es la felicidad. El bienestar subjetivo es aquello que colma los sentidos. Viajar de una forma cómoda colma más los sentidos que viajar de una forma incómoda. Tomarse un plato rico, pues colma más los sentidos que tomarse algo que no está tan rico. La felicidad es aquello que colma el corazón. La felicidad pertenece a una dimensión diferente del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay personas que tienen un gran bienestar subjetivo y también tienen colmado el corazón. Son personas normalmente que no están aferrados a lo que tienen, son generosos y comparten. Uh-huh. Hay personas que tienen un escaso bienestar subjetivo y, curiosamente, no tienen colmado tampoco el corazón, porque a lo mejor son mucho más envidiosas en su forma de ver, son mucho más críticas. Es decir, hay algo que no coincide entre lo que es el bienestar subjetivo y la felicidad. A mí me gusta definir, es mi forma de verlo, que la felicidad es el descubrimiento de que en nuestro interior ya tenemos todo lo que es necesario para estar tranquilos en la vida, independientemente de lo que nos pase. Por eso los griegos hablaban en este sentido de la paz del sabio. ¿Aconsejas no perder la esperanza? Bueno, vamos a ver. ¿Quejarnos sirve de algo? Yo creo que hay dos tipos de queja. La queja que busca la construcción y la queja que busca sencillamente tomar una posición de víctima o que va más allá y busca la destrucción. Yo creo que decir lo que no está bien con la intención honesta de que se arregle y con nuestra voluntad de participar en ese arreglo es imprescindible. Porque si no, cosas que no deberían de funcionar se mantendrán funcionando. Cosas que no deberían estar seguirán estando. Ahora, cuando la queja
es sencillamente el grito de la persona que está en las gradas, que tira la piedra y esconde la mano, cuya intención real no es mejorar las cosas, sino conseguir que los demás le presten atención, meter ruido, yo creo que esa queja es profundamente dañina para todos, para el que tira la piedra y para el que recibe la piedra. Respecto al... Especialmente para el que recibe la piedra. Claro, el que recibe la piedra y también el que la lanza, porque cuando se toma esa posición de víctima, está muy visto ya en medicina, que las posibilidades de enfermar suben tremendamente, porque te estás poniendo en una posición en la cual tú no tienes ninguna influencia sobre lo que sucede. Te estás declarando inepto para cualquier tipo de solución, aunque sea la sencilla. Y esto el organismo lo nota y reacciona de una forma que no suele ser positiva. Respecto de la esperanza, vamos a ver. Hay... ¿Cómo puedo explicar yo esto con un poco de claridad? Lo único real es el presente. Todo sucede en el presente. Lo que pasa es que hay una parte de la mente humana que tiene una tendencia inmensa a no estar en el presente y a estar en el pasado o en el futuro. Esto puede tener una connotación negativa o puede tener un aspecto positivo. ¿Cuándo tiene una connotación negativa? Tiene una connotación negativa cuando estoy tan apegado a mi pasado que todo lo que yo proyecto en el futuro es sencillamente una continuidad del pasado. Entonces el pasado ya no me está influyendo, sino que me está determinando. ¿Cuándo tiene un impacto positivo? Tiene un impacto positivo cuando yo me digo a mí mismo, yo sé que lo único real es el aquí y el ahora. No hay nadie que haya podido viajar al pasado o viajar al futuro. Lo único real es ahora. Yo también puedo decir, ahora bien, yo tengo esta capacidad de proyectar el futuro. ¿Qué futuro puedo proyectar que genere en mí la suficiente ilusión como para que me dé fuerza en el presente? Este es el uso precioso, magnífico, enormemente posibilitador de la imaginación. Es decir, crear una realidad en el futuro que empiece a moverme ya en el presente. ¿Cómo podemos proporcionar un feedback a los demás que les sea útil? Hay dos elementos en esta pregunta que me gustaría separar. Primero, feedback y segundo, útil. Feedback es retroalimentación, es decir, información que te viene de vuelta y que te posiciona en cómo ha repercutido tu conducta en algo. Por ejemplo, un paramecio, un organismo unicelular, está recibiendo constantemente feedback de su entorno para saber si lo que está haciendo, el movimiento que está haciendo, le ayuda a acercarse al alimento y le aleja, por ejemplo, del peligro. Luego, todo elemento biológico en su propia naturaleza necesita recibir feedback, ya que su percepción de las cosas es muy limitada. Y lo mismo que yo, hay cosas que hago y a lo mejor las hago creyendo que las hago bien y las hago regular. Necesito a alguien que me diga, Mario, esto no lo has hecho del todo bien, necesito el feedback. Pues todo organismo vivo necesita feedback. ¿Qué es lo que pasa con la persona? Con los seres humanos pasa una cosa muy curiosa, que es que dependiendo de cómo se nos dé el feedback, nosotros tomamos un posicionamiento. El feedback ha de ser solo información.
jamás ha de ser un juicio. Por ejemplo, el feedback de una persona que está dando una sesión de comunicación porque está intentando mejorar sus habilidades. de comunicación, y los que le escuchan, sus compañeros, le dan feedback, le dicen no tienes fuerza comunicando, eso es un juicio, eso no ayuda. Sin embargo, si le dicen cuando has dado tu clase, has compartido tu experiencia, solo has mirado hacia un sitio. Eso sí son datos de información. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros quitamos el elemento del juicio, la persona se abre mucho más a ver esa información. Luego, con esa información hará una cosa u otra, pero no se defenderá en el sentido de posicionarse por haberse sentido atacado. Yo creo que el feedback es una estrategia hoy en día que verdaderamente hay que enseñar a darla, porque hemos automatizado tanto el juicio que consideramos que dar feedback es dar una opinión. No, dar feedback es dar datos.